Hola chicos, muy buena tarde, un placer saludarlos aún en la distancia. Bienvenidos a nuestra sesión número 8. En esta ocasión continuaremos con la lectura exploratoria. Es importante que te sigas familiarizando con ella y la puedas aprovechar, sobre todo cuando se trate de leer un texto de manera comprensiva, es decir, detenida, donde tengas que revisar algunos elementos y comprender algunos conceptos importantes. Pues bien, iniciemos. La sesión pasada decíamos que la lectura exploratoria requiere aprender a leer de forma selectiva. Inicio a leer de manera exploratoria cuando soy capaz de hojear y dudar de los elementos paratextuales, como el título, subtítulos, viñetas, imágenes, palabras o frases en negritas, entrecomilladas o subrayadas. También necesito aprender a identificar y a examinar. Para eso es importante que yo lea con atención el primer y el último párrafo para que pueda identificar la intención comunicativa y la idea principal. Y luego la primera oración de los párrafos intermedios para conocer algunas palabras claves. Por supuesto que esto lo tengo que comprobar cuando ya leo detenidamente el texto. Por último, es importante relacionar los elementos identificados y elaborar una hipótesis de lectura, es decir, suponer el contenido y comprobarlo cuando leo de manera detenida, o también lo puedo materializar en preguntas de comprensión, es decir, preguntas que me ayuden a comprobar si cuando yo termino de leer un texto extraje los elementos importantes. Pues bien, vamos a hacer una lectura exploratoria de la imagen para que veamos que hay elementos que podemos reconocer rápidamente. Elementos paratextuales, me doy cuenta que el título tiene una pregunta, tiene dos tipos de colores, hay uno blanco y hay uno amarillo. Tengo lo que parece ser el primer párrafo, el último párrafo, tengo también algunos textos que se vinculan con imágenes, las imágenes parecen expresar emociones y tienen un color azul, un color amarillo, un color blanco, o color carne mejor dicho, y este es un color blanco con menos color carne. Aquí hay un color carne y esto pareciera rosa. Hay emociones en los rostros, por supuesto. Aquí pareciera felicidad, 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 y aquí pareciera tristeza, estrés, desahogo, indiferencia, aquí un cansancio extremo, y aquí los ojos parecerían como que estar buscando algo, y una frustración también. Pareciera que esta es la imagen más grande por todo lo que se está acumulando. Me doy cuenta que también hay una tipografía que es de color azul fuerte, que es más grande, también un azul que es más claro, hay rojo, hay también amarillo, entonces está jugando con los colores. Por supuesto que cuando yo interprete la información, que será un tipo de lectura que es mucho más complicado, cuando yo le doy sentido a todos estos elementos, estoy interpretando el texto. Ahora solamente lo estamos explorando, pero ya nos estamos dando cuenta en los elementos que tendríamos que tomar en cuenta para interpretar el texto. Me doy cuenta que no hay viñetas, pero pareciera que sí, el texto tiene tres elementos que se están destacando por los rectángulos, y este rectángulo parece que se está dividiendo y probablemente esté indicando que aquí está la conclusión. Entonces este texto tiene estructura, un título, un primer párrafo, tres elementos que son importantes, y aquí está la conclusión. Por supuesto que entonces ya vimos que hay elementos que se están destacando. Ahora, si yo quiero identificar la intención comunicativa y la idea principal, tengo que leer el primer y el último párrafo. Me doy cuenta que aquí está el primer párrafo y aquí está el último párrafo. El título dice: ¿por qué no podemos ser felices todo el tiempo? Me doy cuenta que el tema es la felicidad y la explicación de por qué no es un estado que prevalece en nuestra vida. Y entonces tengo el primer párrafo. Aunque suene deprimente, al parecer estamos diseñados para estar constantemente insatisfechos. Varios son los fenómenos que lo explican. Entonces, ¿de qué se me trata de convencer? De que estamos diseñados para estar constantemente insatisfechos. ¿Por qué? Porque hay una serie de fenómenos que explican que estamos condenados a la insatisfacción. Por eso no podemos ser felices todo el tiempo. Entonces la intención de mi texto va a ser informarme de los fenómenos que producen la insatisfacción o que explican la insatisfacción del ser humano. Por supuesto que dentro de toda la imagen lo importante va a ser convencerme de algo. Eso es
evidente, porque hay la utilización del color, de las imágenes, del cambio de la tipografía, y entonces hay una intención de provocar una reacción en el receptor. Verdaderamente la insatisfacción es un estado constante en mi vida. Hay algo que lo explica, función referencial. Entonces aquí tengo dos funciones de la lengua, la apelativa y la referencial. Incluso los colores me ayudan a identificarlos. Insatisfacción relacionado con la función apelativa y lo amarillo relacionado con la función referencial. La más importante en este caso va a ser la apelativa. Ahora tengo que identificar mi idea principal, me voy a la conclusión o al último párrafo. Si la felicidad fuera eterna, quizá ya nada nos motivaría y terminaríamos extinguiendo. No somos felices todo el tiempo porque si no, nos extinguiríamos. ¿Por qué? Porque perderíamos la motivación. Entonces, la motivación es lo que nos mantiene vivos y surge de la insatisfacción. Y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, yo puedo suponer que en este texto lo que se me va a explicar son los fenómenos de la insatisfacción. ¿Cuáles son? Pues puedo suponer los que están en este color y serían la adaptación hedónica, el sesgo optimista y la evolución. Son los fenómenos que me permiten explicar por qué el ser humano es alguien en constante insatisfacción. Por supuesto que quizá si yo puedo hacer una pregunta de comprensión es: ¿cómo puedo evitar extinguirme? ¿Será a partir de la motivación? ¿Cómo la motivación me puede ayudar a descubrir la felicidad? Y entonces yo ahí tendría elementos para, por supuesto, leer de manera comprensiva esta imagen. Pues bueno, espero que puedan leer la imagen y comprobar por qué estos tres elementos nos explican la insatisfacción en el ser humano. La sesión pasada trabajaron la lectura exploratoria en el texto El popurrí de las realidades. Reconocieron los elementos paratextuales como el título, la frase destacada en negritas, la imagen, el pie de imagen y quizá reconocieron también los datos de identificación del texto. Para identificar la idea principal, ustedes debieron de haber leído el último párrafo, para la intención comunicativa el primer párrafo y para las palabras claves la primera oración de cada uno de los párrafos intermedios. En este caso, si leemos con atención el primer párrafo, nos damos cuenta que hay una oración que es importante: no miramos las cosas sino su reflejo. El autor nos está tratando de convencer o promover una reacción de que en efecto no miramos las cosas sino solo su reflejo. Por tanto, hay una función apelativa y la intención de convencernos. ¿Cuáles son las pruebas que aporta el autor? Es decir, ¿por qué solo miramos las cosas en su reflejo? Porque cuando miramos, la vista no nos muestra lo que hay, sino el reflejo de lo que está ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el modo como la luz al rebotar nos afecta a las terminales ópticas. Si la luz es blanca, el mundo se tiñe con una tonalidad que creemos normal, correcta. Si la luz es roja, el reflejo nos resulta más cálido, más acogedor. Por tanto, la intención es convencernos de que no miramos las cosas sino su reflejo. La idea principal, ¿cuál es? Hay que admitir el popurrí de las realidades y acostumbrarnos a convivir de la manera más pacífica en este manicomio. Me doy cuenta que la frase en negritas tiene que ver con la idea principal. Y esto es muy común en los textos periodísticos. Casi siempre cuando leemos noticias o alguna columna, es costumbre que aparezca el título y después aparezca en el subtítulo o aparezca una frase destacada que tiene que ver con la idea principal. Nosotros comprobamos que en nuestra lectura exploratoria la idea principal efectivamente pertenece a la conclusión o al cierre del texto. Es por eso que te acostumbres a la lectura exploratoria, porque, como lo decía, nos pone en contacto con información importante. Nosotros aprendemos a seleccionar esta información de manera importante. Ahora, cuando tú leíste la primera frase o la primera oración de los párrafos intermedios, descubriste frases como: hay cosas que apreciamos más o que apreciamos menos. Cuando vemos, interviene el lenguaje, o sea, vemos con más claridad.
Es decir, el lenguaje nos permite ver con mejor claridad las cosas. Las cosas no siempre las apreciamos de la misma manera. Hay veces que algunas las apreciamos más y otras menos. Por eso es un reflejo. También están los prejuicios. Hay tantas cosas que interfieren en nuestra captación de las cosas. ¿Por qué las cosas son un reflejo? Porque para captarlas hay muchas cosas que interfieren. Si yo tengo, la primera interferencia podrían ser los prejuicios. También si no tengo un buen lenguaje, pues hay una distorsión de esa realidad. Y por supuesto que hay cosas que valoramos más o que apreciamos menos de acuerdo a nosotros, al significado que nosotros les estamos dando. Por eso no miramos las cosas sino el reflejo. ¿Por qué? Porque vemos en la medida que lo que importa para nosotros, en la medida que nuestro lenguaje nos permite ver con claridad las cosas, también los prejuicios que tenemos. Entonces, ahí ya tenemos esos elementos que tú tenías que identificar. Por favor, verifica en tu tarea si los elementos que acabamos de revisar están presentes. El siguiente mapa conceptual nos permite comprender tanto lo que es la lectura exploratoria como los elementos que exploramos al leer el texto de Óscar de la Borbolla, que ya analizamos hace unos instantes. Entonces, la lectura exploratoria inicia al hojear los elementos paratextuales, es decir, yo doy un vistazo al título, frase destacada, imagen y pie de imagen. En este caso, estos fueron los elementos paratextuales que yo encontré en este texto. La frase destacada dice: no parece quedar más remedio que admitir el popurrí de las realidades y acostumbrarnos a convivir de la manera más pacífica en este manicomio, donde hay una imagen donde aparece un mosaico repleto del rostro duplicado del autor. En plastilina es evidente que una luz lo separa. El pie de imagen no señala, o de fotografía, no queda más remedio que admitir el popurrí de las realidades. Al dudar de estos elementos, porque no solamente los ojeo, sino los ojeo para dudar de ellos, y entonces puedo comenzar a preguntarme: ¿por qué la realidad es un popurrí? ¿Qué relación existe entre la imagen y el texto? ¿Cómo admitir el popurrí de las realidades? ¿El mundo es un manicomio? ¿Por qué? Por supuesto que la duda y los elementos paratextuales deberían de ayudarme a reconocer la intención comunicativa, porque la lectura exploratoria consiste en examinar para identificar la intención comunicativa, la idea principal y las palabras claves. Si quiero identificar la intención comunicativa, debo de leer el primer párrafo, para la idea principal el último párrafo, y para las palabras clave la primera oración de los párrafos intermedios. De esta manera, pues reconocimos que la intención del texto es persuadir, porque no miramos las cosas sino su reflejo. La idea principal: hay que admitir el popurrí de las realidades y acostumbrarnos a convivir de la manera más pacífica en este manicomio. ¿Por qué es un manicomio? Porque estamos llenos de reflejos, es decir, de fragmentos, y quizá por eso la palabra de popurrí. No lo sé, de momento lo estoy suponiendo a partir de estos elementos, pero ya tenemos elementos importantes. Ahora, palabras claves, ¿por qué las puse entre signos de interrogación? Porque todavía no estoy seguro de ello, solamente estoy explorando el texto, pero ya puedo reconocer que popurrí es una palabra clave. Todas las palabras que me ayuden a comprender por qué la realidad es un popurrí de realidades tendrían que ser mis palabras claves, y podrían ser reflejo, apreciación, lenguaje, prejuicios, captación de las cosas o la interferencia en la captación de la realidad, y por supuesto manicomio. Cuando yo termine de leer profundamente el texto, puedo determinar. De hecho, en el ejercicio que van a hacer ustedes para la clase del día de hoy, va a tener que ver con las palabras claves, la idea principal, más bien con las palabras claves y con la hipótesis de lectura. Finalmente, la lectura exploratoria relaciona lo identificado y supone a través de la hipótesis de lectura. ¿Qué es lo que identificamos? Intención comunicativa, idea principal y palabras claves. Y por supuesto, las dudas que comenzamos a hacer a partir de los elementos paratextuales. Entonces, yo puedo tener una hipótesis de lectura. La hipótesis es una suposición. Sin embargo,
me gusta materializar la hipótesis de lectura no como una suposición, sino como preguntas que me permitan comprender el texto, es decir, que me den elementos para que yo pueda leer con atención un texto. De esta manera me puedo preguntar, ¿cuáles son las implicaciones de observar el reflejo de las cosas? ¿Cómo puedo convivir de manera pacífica en este manicomio? ¿Por qué la realidad es un popurrí? Entonces, para la actividad del día, para tener derecho a asistencia, tú vas a leer con atención el texto El popurrí de las realidades y vas a contestar estas 3 preguntas. Para contestarlas, vas a primero transcribir algunas oraciones que aparezcan en el texto que te permitan responder. Entonces, transcribes las oraciones del texto y después me das la respuesta a cada una de estas preguntas. Y por último, me vas a decir cuáles son las palabras claves del texto, es decir, cuáles son las palabras que te permiten explicar por qué la realidad es un popurrí. Escoge 5 palabras que aparezcan en el texto que te permitan explicarlo. Esas van a ser las palabras claves. Entonces, para tener asistencia el día de hoy, tú vas a decirme la respuesta a estas 3 preguntas, rescatando elementos o ideas que aparezcan en el texto, las vas a transcribir y después me vas a dar, por supuesto, la respuesta. Y finalmente me vas a decir cuáles son las 5 palabras claves que aparecen en el texto. Todas aquellas palabras que nos permitan explicar por qué la realidad es un popurrí. Bien, entonces también hay otra actividad que hay que realizar para tener derecho a asistencia. Bien, el último ejercicio que tiene que ver con la participación es la resolución de este ejercicio que lleva por título Identifico funciones de la lengua y la intención comunicativa de un texto. Me importa que te familiarices con este tipo de ejercicios porque la evidencia de aprendizaje del corte 1 la realizaremos el próximo jueves en un horario de 7 de la noche a 8. Tendrás 1 hora para resolver cerca de 20 preguntas que serán muy similares a las que resolverás en este ejercicio. Por tanto, entonces familiarízate. El día de mañana habrá otro ejercicio parecido y también el próximo miércoles. En el video de mañana daré las respuestas y cómo tuviste que dar respuesta a cada uno de estos ejercicios. Pues bien, chicos, nos estamos encontrando en la clase de mañana. Resuelvan sus actividades. Recuerden que su apunte tiene que ver con la resolución de las respuestas del texto de Óscar de la Borbolla. Van a transcribir oraciones que tengan que ver con la pregunta y después van a dar la respuesta y también identificar las palabras claves. Entonces, cualquier duda me notifican y nos estamos encontrando la clase de mañana. Hasta luego.